Saludos, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a estar compartiendo unos cuantos temas o información que viene ya, que comenzamos ya hace un mes atrás, hace aproximadamente 4 semanas, que era todo relacionado a la farmacología. En esta ocasión, pues ya hemos empezado a refinar un poquito más el tema, hablando de farmacología, pero buscando una parte práctica de ejemplos de salud de los medicamentos, cómo estos trabajan, cuál es el mecanismo de acción y los efectos en el cuerpo. Ya empezamos trabajando con un poquito con definiciones que voy a modo de repaso, lo que se recuerden un poco, pues hablamos de una palabra bien rara que era farmacodinámica. La palabra farmacodinámica podría impresionar, pero con calma, para nada pueden impresionarse. Es una palabra que es compuesta. Por un lado tenemos la parte de fármaco, de farmacia, y la segunda parte es de dinámica. Dinámica es movimiento, acción, ¿okay? Desplazamiento. Así que la combinación sería qué es lo que los medicamentos le hacen al cuerpo. Eso es farmacodinámica. Y con eso yo creo que nosotros lo trabajamos bastante bien a profundidad en la clase anterior. Inclusive llegamos a entender para qué servía la farmacodinámica. Era porque nos ayudaba a explicar cómo era que trabajaban los medicamentos que nosotros ingeríamos en el cuerpo. Y pues por eso era la importancia de saberlo y conocerlo. Tuvimos en un momento hablando sobre la unidad funcional de cualquier organismo vivo, que es la célula. La célula, pues, es lo que acabamos de decir, un centro de acción para donde se dan a cabo, en la forma más simple, donde se dan a cabo dentro de nuestro cuerpo diferentes funciones. Hay células especializadas, cuando las células empiezan a organizarse en grupos, podría llamarse que son tejidos, y cuando ya esos tejidos tienen unas funciones mucho más sofisticadas, pues llegan a ser órganos, y al final del día terminamos como somos nosotros, un ser vivo que está compuesto de una multiplicidad de células, que son esa unidad funcional, que tiene unas operaciones específicas, pero a la misma vez están interconectadas unas con otras. ¿Okay? Más adelante hablamos de eh, algo que es bien importante o bien fundamental para lo que es la farmacia o cómo es que trabajan los medicamentos, la ciencia de la farmacia, que es la farmacología, y era de estas moléculas o de estos organelos que se llamaban receptores. Y introducimos este concepto dentro de la temática para decir que los receptores era donde se hacían las conexiones específicas entre un medicamento y el cuerpo. Y una vez ocurría esa interacción, desencadenaba en unos resultados que son los que eventualmente nosotros experimentamos. Por ejemplo, nosotros tenemos dolor de cabeza, tomamos una tableta de acetaminofén, que es un analgésico, la dosis terapéutica indicada, y al cabo de un tiempo yo tengo una analgesia, tengo un alivio del dolor. Pues ese es el efecto resultado de la interacción de este medicamento con con este individuo especializado que es receptor. Avanzamos un poquito más en la discusión y vimos que los receptores, pues, aunque sí se han identificado, todavía están dentro, no se ha podido, por los avances de la ciencia, en un momento dado no se habían podido entender a su cabalidad, y tuvimos que usar unas teorías que son estas
fundamentos científicos que nos explican grandes cosas, y ahí hay 3 teorías fundamentales de los receptores. Hablamos de la primera teoría de los receptores, que era la más sencilla, que le llaman la teoría de la llave y de la cerradura. Poniéndolo bien, pero bien simple y sencillo, es como si usted va a abrir una puerta y ¿qué hace? Usa una llave que es específica para una estructura que se llama cerradura, y cuando usted la introduce y le da un movimiento, abre la puerta. Pero para eso tenemos que estar bien, pero bien seguros de que la llave es la correcta, porque no cualquier llave abre cualquier cerradura, es la específica. Y esa es la teoría más sencilla que hay del medicamento y de ese receptor. Pues tiene que ser ese medicamento que tiene la misma forma complementaria que le falta a la cerradura para tener una acción. Más adelante la ciencia se da cuenta de que esta teoría, aunque era muy buena y nos ayudaba a simplificar y a explicar cómo era esa primera interacción, era un poquito rigurosa, estricta, y estaba como que muy rígida. Y según se vio en estudios, se vio que había una flexibilidad, y es para eso introducen entonces lo que le llaman la teoría de receptor y medicamento de inducción. ¿Y qué dice la inducción? Pues mira, el receptor no es algo tan rígido, ni el medicamento no es algo tan rígido. Se tienen una capacidad de plasticidad, de moldearse, de moverse un poquito y acomodarse. Así que lo que dice esta teoría es que cuando llega esa llave que no es tan rígida y entra a la cerradura, que a la misma vez no es tan rígida, hay un tipo de conformación de acoplamiento, y ahí entonces ocurre el efecto de abrir la puerta. Es como si dijéramos, pues no, ni la llave es de metal, ni las cerraduras de metal, que son materiales rígidos. Pues tal vez es como si fuera de un material un poquito más flexible, tal vez o madera, o algún tipo de plástico que tiene una capacidad de moverse un poquito y ajustarse, y ahí entonces hacia el complemento. ¿Okay? Y la tercera teoría de que hablamos, ¿okay? Con esto básicamente damos un recorrido a toda la clase anterior, era la ocupacional. Y la ocupacional era bien sencilla. La ocupacional decía que si yo tengo 5 receptores y tengo un medicamento, pues el medicamento va a entrar en uno de los receptores y va a causar un efecto. Pero ese efecto va a ser proporcional a la cantidad de medicamentos o de receptores. Por ejemplo, no, si yo quiero un efecto más fuerte, más grande, más con una magnitud mayor, pues en vez de dar una unidad de medicamento, doy 5. Pues voy de 5 unidades de medicamento, que cada una va a caer en una unidad de receptor, y ahí entonces la respuesta va a ser mayor. ¿Okay? A viceversa, si yo tengo 5 medicamentos y un solo receptor, y yo quisiera aumentar esa respuesta, pues tendría que buscar más receptores. Entre más parejos haya entre medicamento y receptor, mayor va a ser la respuesta. O sea que dice, entre más oportunidad yo tenga que ese medicamento me ocupe el receptor, pues mayor va a ser la respuesta. ¿Okay? Con esto, wow, en unos 10 minutos resumí 2 horas de clase la pasada. ¿Okay? Así que, dando esto de base, vamos entonces a proseguir con otros conceptos todavía que son de farmacología y farmacodinámica, que son bien específicos. Algunos de ellos son un poquito, digamos, raros, pero según hemos visto nosotros en INEPSI, nada es raro, todo es conocimiento,
y todo aprendizaje. Hago una preguntita. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Porque hasta ahora no la he movido ni la he usado y tengo dudas. Sí, se ve muy bien. Perfecto, gracias, Ivette. Pues entonces yo voy. Mira, ocurrió el milagro, se está moviendo. Esta fue la agenda que teníamos en la clase pasada. Era la introducción, hablamos de medicamentos y receptores, la relación, la teoría de receptores, y nosotros prácticamente cubrimos estas primeras tres puntos, que son los que acabo de resumirles. Hoy continuamos con la agenda. La agenda, yo siempre soy como que muy ambicioso en las agendas, y tenemos temas bien interesantes como las interacciones espaciales. ¿De qué se trata esto? No tiene nada que ver con el cosmos. Es algo bien sencillo. Y va, ¿cómo es que la forma espacial o orientación geométrica que tenga este medicamento, cómo va a interaccionar con este receptor? Después vamos a entrar a otro tema, que entonces vamos a empezar a categorizar estos medicamentos en los que son agonistas, los que son antagonistas, ¿okay? Ya los que son héroes, antihéroes, aunque después vamos a ver que un antihéroe puede ser bueno en algunas ocasiones, pero eso lo dejamos más adelante. Seguimos trabajando con los mecanismos de acción específicos y terminamos triunfalmente hablando sobre la sinapsis neuronal, que es una interacción o un evento que ocurre como tal entre las células nerviosas. Y aunque sí hay una interacción de medicamento receptor, pero es bien interesante cómo funciona, y esto nos va a ayudar a explicar eventualmente otras cosas cuando vayamos a otros temas o temas inclusive que se han tocado a nivel de los temas neurofisiológicos que se han tocado en otras clases de INEPSI. Y esto pues la ayuda a dar un poquito de luz. Para seguir, habíamos establecido unas reglas. Primero, por más palabras rebuscadas que yo haya conseguido para impactarlos a ustedes hoy, esto es para pasarla bien. El aprendizaje es un aprendizaje que tiene que ser cómodo, relajante. Aquí no va a haber exámenes, aquí vamos para aprender, y el aprendizaje se puede dar de muchas formas. ¿Okay? Uno puede de forma pasiva estar escuchando, de forma pasiva puede estar viendo, de forma pasiva, que no es tan pasiva, uno podría estar analizando, pero también uno puede interaccionar con la persona que está dando el mensaje, que en este caso sería yo. Así que podemos preguntar. Y la pregunta, pues, nosotros en la clase, pues tenemos un mecanismo específico para buscar turnos, y usualmente lo que hacemos es escribimos en el chat y o el comentario o la pregunta, o solicitar que se le dé el espacio para preguntar. Y ver que es una persona súper diestra y es una agonista farmacológica específica que interacciona con el receptor que soy yo, pues nos da el paso cuando ella entiende que es el momento para aclarar las dudas. Y créanme que es bastante rápido, y además tiene muy buen control. No sé si este ejemplo es el mejor de receptores o los estoy confundiendo, pero es tratando de, para que vean cómo se puede traer esto. Lo otro es el aprendizaje a veces diferido. ¿A qué me refiero? A veces yo he estado en conferencias donde me hablan de unas cosas y en el momento no las entiendo todas a cabalidad. ¿Okay? Pero no hay problema. Eso, disculpen el ruido. Eso se queda adipado en algún lugar, algún rescoldo de nuestra memoria, y en el momento oportuno aflora, y entonces uno lo puede traer o, así, relacionar a otra cosa que está viendo. ¿Okay? Y por último, este sería tal vez mi salvavidas. No lo sé todo, pero sí me comprometo a ayudarles a buscar la solución o a la pregunta que tenemos. Así que vamos a comenzar. Con unas cosas como esta fue lo que terminamos la semana pasada, que hablamos de que había
unos receptores, que habían unas interacciones entre una sustancia y que eso entonces eventualmente iba a tener una respuesta. Ahora vamos a empezar a trabajarlo poquito a poquito. Antes de entrar con esto, yo les había mencionado que es bien importante que nosotros veamos que nuestro cuerpo nada es necesariamente rígido. Por ejemplo, eh, nuestra piel, nuestra piel tiene una función que es una barrera, nos está dando unos límites con el ambiente, nos está protegiendo y nos está dando un tipo de organización. Pero si nosotros presionamos sobre ella, hay un tipo de flexibilidad y hay un tipo de reacomodo espacial. ¿Okay? Igual hacen los medicamentos que son una forma más sencilla de explicar, son unos compuestos químicos que tienen un tipo de flexibilidad y dentro de lo que le permite su estructura, pues de moverse. Además, que ya nosotros sabemos, igual que todo es vibración, pues estos compuestos químicos vibran según se van moviendo a través de nuestro cuerpo. ¿Okay? De igual forma, nosotros tenemos los receptores que tienen un tipo de flexibilidad, de capacidad de amoldarse, así que no son cosas rígidas, como era la primera teoría aquella del receptor, de la llave y la cerradura, que eso eran que postulaba que eran unos componentes rígidos como el metal fuerte que tenían que tener una estructura complementaria y si no era esa, no había ningún efecto. No, estamos viendo que hay un tipo de importancia en cómo va a ser esa orientación espacial. Para esto es más fácil explicarlo con lo que se llama moléculas quirales. Esto es un nombre que se le da a unas moléculas que tienen unas características específicas que es lo que le llaman imagen de espejo. ¿Okay? ¿Qué es imagen de espejo? Cuando nosotros voy a poner para explicar esto, hice algo, jóvenes, y ahora no sé dónde estoy, ni me veo. Yo creo que me voy a ver dentro de poco. Sí. Ok. No sé si están viendo mis manos. No sé cómo hacerlo para Sí, ver. nos vemos. Sí, te vemos. ¿Chiquito o grande? Pues normal. Ah, normal. Ok, pues deja no hacer payasada. Vamos a hacer un experimento. Todo. Tenemos una mano derecha y una mano izquierda. ¿Qué pasa con nuestras manos? Nosotros las podemos poner de esta forma. ¿Y qué tenemos? Una imagen de espejo. Es como si nuestra mano, izquierda o derecha, se estuviese viendo en un espejo. Porque entonces los dedos, los meñiques, el pulgar, el índice, el corazón, se pueden tocar unos con otros. Son imágenes de espejo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si hacemos, en vez de ese experimento, hacemos otra cosa y las sobreponemos. Cuando las sobreponemos, tenemos un problema. Ya los dedos no nos cuadran. Así que nuestras manos tienen el efecto de ser lo que sería similar a una molécula quiral o imagen de espejo, que si yo la sobrepongo, no cae justamente como una sobre la otra. Solamente si lo pongo una mirándose de frente a la otra, es que está. Pero si las pongo una sobre la otra, ¿okay? No hay forma de que me cuadren. Sí, va a quedar un dedo sobre otro, pero no van a cuadrar los dedos. Igual pasa con
con las moléculas. Y esto nos ayuda a explicar por qué algunos medicamentos tienen mayor afinidad por un receptor u otro, o inclusive nosotros tenemos medicamentos que son primos hermanos, ¿okay? Que son quirales, y al ser quirales, ¿okay? Tienen una orientación, unos hacia un lado y otros hacia otro lado. Voy a volver a tratar de compartir la presentación. Ahora vemos la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. No sé si entendimos este concepto de imagen de espejo. Es algo que podría resultar sencillo, pero vamos a ver cuando hablamos de medicamentos que un medicamento mano derecha no necesariamente va a poder cuadrar igual a la mano izquierda a la hora de pegarse a un receptor. Porque no hay un receptor que sea receptor mano derecha y receptor mano izquierda. Hay un receptor que sirve para las manos. Pero entonces, dependiendo la correspondencia que haya en ese receptor, una mano va a ser más afín que la otra para caer en el receptor. Vamos a ver este ejemplo. Esto es como si fueran nuestras manos. Aquí tenemos, si se fijan, esto aquí va a esta figura geométrica que está simulando ser un compuesto químico o un medicamento, pues ¿qué tiene? Es un fenómeno de imagen de espejo. Tengo entonces aquí una esfera violeta que está orientada hacia la parte superior, y tengo estas tres figuras geométricas que están posteriores relativo a la esfera violeta, un cuadrado, un triángulo y otra esfera verde. Y este sería el medicamento. ¿Y qué vemos aquí abajito? Vemos un receptor. El receptor, fíjense en este caso, tiene una correspondencia en forma de círculo que muy bien cae con esta esfera. Tenemos otro parte del receptor que encaja muy bien con la del triángulo, y otra que sería un cuadrado y un receptor con una parte de enlace, para empezar a llamarlo con las palabras, el vocabulario de receptores, que va a caer muy bien. Y este sería, aquí le llaman enantiómero, vamos a dejarlo con la molécula derecha. Pero que si fijan, si esto fuera en nuestras manos, tenemos un enantiómero. El enantiómero, que sería la correspondencia de la molécula viral, pero quiral, o de las manos, en la contraparte de esa imagen de espejo, ¿okay? Cuando la colocamos frente al receptor, vemos que no hay correspondencia, por lo menos en 2 puntos. ¿Okay? Y ahí que entonces empieza la importancia de los medicamentos, ¿okay? Con los receptores. Porque entonces podemos ver que un medicamento puede ser tal vez más afín o tiene una respuesta mayor cuando se conecta a un receptor que otro. Y es por esto. No hay correspondencia porque no hay un lugar que se puede enlazar. Sí, hay un enlace, pero solamente en este punto de afinidad. ¿Sí? Ese es un ejemplo clásico de los puntos activos de la molécula o del medicamento con los lugares de enlace para el receptor. Vemos entonces, si fueran nuestras manos, que una mano va a tener mayor afinidad que otra. Tenemos otro ejemplo acá. El mismo ejemplo. Los que en algún momento tuvieron esa experiencia de tener un encuentro cercano con química general o estos conceptos básicos de química. Pues, ¿qué tengo? Tengo una molécula que tiene 4 puntos que podrían ser de enlace. El A, B, que en este caso el B es el amarillo, perdón,
Ese es el A rojo, el B azul, el C verde y el D amarillo. Y tengo un receptor que tiene unos puntos de enlace que corresponden el A con el A, el B con el B y el C con el C. Cuando lo comparo con otra molécula que sea quiral, es el mismo medicamento, la misma compuesto químico. Lo único que su orientación espacial cambia. ¿Por qué? Porque es quiral, que tiene el efecto que habíamos hablado de imagen de espejo. Pues, ¿qué tenemos? Que entonces acá no va a haber correspondencia ni para el punto C, porque acá este es afín con el A, ni con el punto A, porque está inverso. Si yo, ¿qué yo puedo hacer? Pues vamos entonces a reacomodarlo. Imagínense que vamos a mover este C, lo vamos a mover hasta este C de acá. Según esta molécula habría que girarlo. Pues perfecto, lo giro y ¿qué hago? Pues ya voy a tener correspondencia al C, pero este A movió para acá y no tiene correspondencia con el B, y el B se movió a la posición del C, no tiene correspondencia con el A. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, dependiendo cómo sea esa orientación espacial, ¿okay?, hacia dónde esté orientado ese medicamento, ese compuesto químico, pues va a tener mayor afinidad hacia un receptor o no. Eso no quiere decir que no necesariamente no va a tener ningún efecto farmacológico, o sea, no va a tener ningún efecto en la función que va a hacer, pero ese efecto va a ser menor o va a ser incompleto, comparado con otro que sea entonces que haya una correspondencia entre el receptor y el medicamento. ¿Okay? Si podíamos complicarlo, vamos a complicarlo un poquito más. No, Rafael, no lo complique. Déjame hacer una pregunta para ver si voy comprendiendo lo que tú nos estás diciendo. Ajá. Entonces, ¿el medicamento va a ser más efectivo cuando existe esa correspondencia espejo o no? Sí, sí. En la contestación es sí. Va a haber, cuando haya la correspondencia para los lugares en el receptor. Porque entonces yo puedo tener mano A y mano B, o mano derecha, mano izquierda, pero que son mis manos, es mi medicamento, es el mismo, lo único que la orientación espacial es diferente. Pues una va a tener mayor afinidad o mayor correspondencia con el receptor, y esa que tenga mayor correspondencia con el receptor va a poder tener un enlace más fuerte. Al tener un enlace más fuerte, significa que esos efectos farmacológicos que yo voy a tener más adelante, pues van a ser mayores, más marcados. De lo contrario, va a ser mucho más débil si se da una respuesta. ¿Okay? Ok. No sé si Sí, pero me gustaría que nos dieras un ejemplo real. Por ejemplo, el que diste ahorita del analgésico. Okay. Pues te voy a dar voy a usar que está ahora presentándose ahí, que es epinefrina. Ok. Epinefrina es un medicamento. ¿Okay? Es la misma estructura. La epinefrina se puede sintetizarla, ¿okay?, en un laboratorio en una industria farmacéutica. Uno puede sintetizar epinefrina, pero también nuestro cuerpo produce epinefrina. ¿Okay? Es lo que le llamamos adrenalina. ¿Okay? Que la adrenalina, que algo está dentro de nosotros. Cuando a veces decimos, ay, esta persona está liberando un montón de adrenalina,
que uno piensa, pues se pone bien hyper, se pone hiperactivo, el corazón se le acelera a la persona, puede sudar. ¿Okay? Cuando uno está, por ejemplo, en un estímulo que lo asustan a uno o uno tiene una sensación de peligro, el cuerpo empieza a liberar epinefrina o adrenalina, entonces se nos empieza a palpitar mucho más el corazón, porque yo tengo que bombear sangre para poder tener más energía, empiezo a sudar, es puedo empezar a respirar más rápido porque estoy agitado. Usualmente mis músculos tienen más fuerza y tienen más desempeño, las pupilas, los ojos se me abren porque yo voy a estar reaccionando a un peligro. Y eso es usualmente lo que pasa con la epinefrina, con la que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Pero ojo, también hemos visto que tiene la epinefrina unas facultades farmacéuticas o farmacológicas. ¿Okay? Y yo creo que todos nosotros, en una u otra ocasión de nuestra vida, la hemos experimentado. Yo creo que todos nosotros, y espero que sí, hayamos ido al dentista alguna vez. ¿Okay? Los dentistas, bueno, hace tal vez 100 años nos sacaban las muelas a la fuerza, pero hoy día tenemos unas prácticas mucho más sofisticadas, mucho más elegantes y más aceptables por nosotros los pacientes. ¿Y qué hacen cuando nosotros vamos al dentista? Que nos vayan a hacer cualquier procedimiento en una muela. Pues nos ponen una inyección. Esa inyección tiene dos cositas. Es una mezcla de lidocaína, que es un anestésico local, pero ¿qué pasa con ese anestésico local? Como nosotros tenemos muchas venitas y muchos vasos sanguíneos en todas las mandíbulas, pues usualmente yo le inyecto en un lugar específico de la mandíbula, de esa mucosa, y ella se va rapidito y se va moviendo por otros lados. Los dentistas no quieren eso, porque yo no quiero anestesiar con antidocaína a la persona completo, yo solamente quiero donde voy a trabajar, en esa área de la mandíbula. ¿Y qué hacen? Lo mezclan con epinefrina, que es el compuesto que tengo aquí en pantalla. La epinefrina tiene una peculiaridad y es que hace que los vasos sanguíneos se pongan más estrechitos, ¿okay? Lo que llamamos vasoconstricción. ¿Okay? Se ponen bien estrechos, bien pequeñitos. ¿Y qué efecto tiene eso? Que cuando yo coloque esa inyección que tiene la mezclita de la epinefrina con la lidocaína, pues no va a haber mucho movimiento sanguíneo. Al yo no tener mucho movimiento sanguíneo de la sangre moviéndose por esos capilares, pues se queda en un solo sitio y ahí entonces hago lo que quiero, que es anestesiar solamente una región de la mandíbula o de la boca. ¿Ya? Porque yo no quiero que la persona se nos anestesie todo el cuerpo. Y aún así algunos de nosotros cuando vamos, que nos tienen, que tardamos tal vez en coger anestesia, ¿qué pasa si nos dan 2 puyazos? Pues se nos empieza a adormecer toda lo que llamamos cachete, toda la mejilla. Y cuando salimos del dentista todavía tenemos eso dormido y no podemos hablar bien o nos mordemos. ¿Okay? Pues el responsable de eso es el señor que está aquí en pantalla, que se llama epinefrina. Epinefrina tiene la peculiaridad de que también es un compuesto que tiene, es un compuesto quiral y tiene el efecto que llamamos ahorita de imagen de espejo. Y sería donde tiene la parte específica, es en esta aquí que tiene colores. Ven, yo no pretendo honestamente, compañeros, que ustedes aprendan de química, pero pues, la epinefrina, si yo la fuera a dividir en 3 áreas, estoy tratando de conseguir, aquí ya la vi. Tengo un área por acá que tiene estos nitrógenos, esta área central
y esta área que tiene esta estructura de benceno bien bonita. Pero entonces, donde está la parte quiral es esta, donde está la parte de imagen de espejo. Así que yo voy a tener, para diferenciarlo, lo que le llaman epinefrina con un signo de positivo y epinefrina con un signo de negativo. No es que uno sea bueno, no es que otro sea malo. Simplemente es para diferenciar uno del otro, según la parte química y farmacológica. Ya esto sería un poquito más de química orgánica. Pues, ¿qué pasa? Yo tengo una parte aquí de la epinefrina que tiene un lugar de correspondencia en el receptor, que es toda esta cajita que está aquí abajo, en la parte roja. Hay otra parte, ¿okay?, que es la de este anillo, que tiene una correspondencia. Pero nos queda otra parte aquí que tiene correspondencia con este OH. ¿Qué pasa? Al estar esta H aquí, no hay correspondencia. Así que hay un tipo de enlace. Llegó a su casa aquella tarde. Sí, ok. La correspondencia aquí pues no va a haber con este punto. Pero si cuando vemos en esta otra epinefrina, que la llamamos epinefrina con el prefijo negativo, hay una correspondencia para este lugar acá en el receptor. Para la parte que es plana también tenemos un lugar de correspondencia, y sí, hay un lugar de correspondencia para el OH aquí en el receptor. Pues por eso, en esta interacción entre el receptor y el medicamento, vamos para atrás, discúlpenme, va a ser más fuerte que esta anterior, que no todas las partes van a tener una correspondencia. ¿Ok? No sé si vimos esto aclara un poquito más con un ejemplo específico. A la hora de yo manufacturar, ¿okay?, sintetizar en una planta química epinefrina para usos farmacéuticos, pues yo voy a procurar que sea la epinefrina que se conoce como con el simbolito de negativo, ¿okay?, porque es la más activa. No sé si esto aclaró un poquito con un ejemplo un poquito más específico, pero lo que tenemos que ver es que sí, no todas las moléculas quirales tienen la misma tipo de correspondencia con el receptor. Va a haber una que va a prevalecer sobre otro. ¿Okay? Y si yo lo que quiero es que haya una relación fuerte, un efecto fuerte, pues yo voy a querer que haya esa correspondencia entre todos los receptores, todas las partes del receptor. Porque entre más fuerte sea ese enlace, mucho más tiempo va a durar, el efecto a largo plazo va a ser mayor, y el resultado va a ser mucho más eficiente. ¿Okay? Estamos más o menos ahí. Imagino, Rafael, que me oye, Rafael. Alto y claro. Me imagino que cuando se hacen las investigaciones, digamos, con el caso otra vez aquí del dentista, cuando se hacen las investigaciones, pues se sabe qué tipo de receptáculos hay aquí en la área de la mandíbula, para que entonces se fabrique epinefrina de ese tipo, cosa que esa sea la que se inyecte. Y eso tomó un tiempo de investigación para determinar. Hay algunas personas que puedan ser aún así que reaccionen alérgicamente, digamos, o de forma contraria a la epinefrina que normalmente se usa para todo el mundo, o eso es estándar en todo el mundo, como un ejemplo. No, y esa pregunta es muy, muy, muy buena. Nosotros tenemos casos en que los pacientes a veces no responden al resultado esperado, o más allá, no responden con la magnitud que uno espera. Nosotros, cuando se hacen estos estudios, son estudios poblacionales,
Y usualmente la mayor parte de los pacientes pues responden de esa forma. Sin embargo, lo que tú traes, Víctor, es correcto. Algunos de nosotros, ya si sea por abundancia de receptores, por la razón que sea, que puede ser algo genético, nacemos con menos presencia de receptores. Y se acuerdan aquella teoría inicial que yo hablé, que era la teoría ocupacional, que entre más medicamentos o más receptores y yo tuvieran esa interacción, mayor iba a ser la efectividad o la reacción. Pues estos pacientes o individuos tienen tal vez menos receptores y no logran hacer ese enlace. Ahí, eso se ha visto inclusive en estudios clínicos por diferentes razas. ¿Okay? Y nosotros lo hemos, por ejemplo, cuando hacemos estudios clínicos, casi siempre en el pasado se hacían, pues no teníamos los beneficios de la tecnología de avanzada, ni centros de investigación desarrollados de forma elevada en todos los lugares diferentes del mundo. Pues casi siempre los estudios se hacían en unos países específicos, por ejemplo, Alemania, Francia, en un principio, ¿okay? Teníamos luego Estados Unidos, y eran centros especializados de investigación, pero ojo, tampoco eran todos, cuando hablamos de Alemania, eran en ciudades específicas, tal vez Berlín, Múnich, Frankfurt. Cuando hablamos en Francia, era París. O sea y hacían experimentos con las personas que había allí. Y entonces decían no, porque entonces la aspirina nunca sirve de esta forma para todo el mundo. Y cuando empezaron a usar la aspirina en otros lugares del mundo, a otras poblaciones que tenían una composición genética diferente, se dieron que no necesariamente lo que habían postulado estos científicos era correcto. Y ahí entonces empezamos a rompernos la cabeza qué es lo que puede estar pasando. Y ahí vimos que había diferencias particulares genéticas. Hoy día los estudios clínicos incluyen estas poblaciones para ser más representativos, incluyen diferentes poblaciones. Por ejemplo, hacen experimentos cuando hacen su grupo de estudio, tienen poblaciones caucásicas y te dicen, de todos los individuos que estuvimos experimentando, tal por ciento son caucásicos, tal por ciento son afroamericanos, tal por ciento son asiáticos, tal por ciento son latinoamericanos. ¿Okay? ¿Que todavía tenemos espacio para mejorar? Claro que sí, porque imagínense, asiáticos, ¿asiáticos de dónde? Porque físicamente un asiático que es de Vietnam, físicamente es bien diferente a un asiático que sea de Corea del Sur y es asiático. Por ejemplo, nosotros en las poblaciones latinoamericanas, nosotros usualmente en los estudios clínicos utilizamos, ahora Puerto Rico se utiliza mucho, pero también se utilizaban en un inicio, se utilizaban muchos hermanos mexicanos. Entonces, genéticamente, sí somos, geográficamente o geopolíticamente somos latinoamericanos, pero no necesariamente la composición genética que tenemos entre un hermano mexicano y un hermano puertorriqueño es la misma. Es más, vamos a hacer un poquito más específico. Un hermano mexicano que viva en el DF, su composición genética puede ser bien diferente a un hermano mexicano que viva en Los Ángeles o que viva en Chicago. Así que respondiendo, sí, hay unas peculiaridades que pueden ser en la respuesta de los medicamentos, y a este específico ejemplo que puede cambiar, y una posible relación podría ser la de la composición genética. Ahora, a la parte práctica.
yo puedo entonces explicarles a ustedes que yo, no, voy a hacerlo al revés. Yo iba a explicarles, es mi mala costumbre. Pregunta. En esto, Yo tengo una pregunta, Rafael. ok, Te voy a dar una situación para ver si de alguna forma puedo comprender mejor lo que tú nos estás tratando de decir. Usaste el ejemplo del dentista y yo voy a usar ese mismo ejemplo. Por ejemplo, cuando a mí me corresponde hacerme algún trabajo dental, el medicamento que utilizan y la dosis que utilizan, pues me imagino que es la apropiada para ese trabajo que se va a hacer, ¿no? correcto. Pero en el caso mío, ese medicamento a mí me dura mucho más tiempo en el sistema que a cualquier otra persona. A mí me ponen ese tipo de medicamento y tal vez el efecto pueda terminar en una hora, hora y media, pero a mí me dura 3, 4, 5 horas. Y te doy ese ejemplo, ¿verdad? Porque lo usaste y recuerdo eso. Para ir comprendiendo un poquito mejor lo del asunto espejo. Quizás esto no te retrasa en tu exposición, pero... No, para nada me retrasa. Vamos a recordar que estamos aquí para discutir todas estas cosas y me estás trayendo un punto que ya entonces no necesariamente tiene que ver con que sea epinefrina, un tipo de epinefrina específico. Ya entonces la respuesta de nuestro cuerpo. ¿Ok? Nuestro cuerpo eh, eh, hasta ahora estamos hablando en un campo de la medicina o la farmacología, que es lo que el medicamento, cómo es que el medicamento le hace su efecto al cuerpo. Pero el que tú traes, Ivette, es otro campo que es súper, súper, súper importante y a veces nos da hasta miedo estudiarlo. ¿Por qué? Porque entra con mucha matemática y modelos sofisticados. Y prepárense para la palabra que les voy a traer. Y ve, tú me has forzado a hablar de farmacocinética. Farmacocinética, hasta ahora habíamos hablado de farmacología y farmacodinámica. Lo que el medicamento le hace al cuerpo. ¿Qué el medicamento le hace al cuerpo? El cuerpo tiene dolor, el medicamento trabaja como analgésico y se le quita el dolor. ¿Okay? Farmacocinética, que es por la parte donde yo creo que te está ocurriendo eso, es lo que el cuerpo le hace al medicamento. Nuestro organismo, nuestro cuerpo, es un cuerpo vivo y cuando hablamos de vivo es que están ocurriendo un montón de cosas, múltiples cosas simultáneamente, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y una de las cosas que hace el cuerpo con este medicamento que es externo a él es el cuerpo eh, absorbe, ¿okay? El medicamento, el cuerpo distribuye el medicamento, el cuerpo metaboliza el medicamento y el cuerpo elimina el medicamento. O sea, aquí, es la contraparte, porque el cuerpo siempre va a ver, aunque este medicamento que estamos administrando es buenísimo, tengo un problema con mi mascota que está comunicándose demasiado con los vecinos, perros, así que le pido disculpas por eso. Entonces, yo creo que voy a levantarme a cerrar la puerta, pero para cerrar esto, tenemos entonces lo que es farmacocinética, que farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento. Y yo creo que ahí es la situación que tú estás experimentando, que entonces tu cuerpo tal vez se tarda un poco más. Voy a cerrar la puerta, me disculpan.
Yo espero que esto haya servido y nuevamente les pido disculpas por esta interrupción. Pues el cuerpo entonces, ¿qué le está haciendo al medicamento? Lo está absorbiendo, lo está distribuyendo, lo está eliminando y lo está metabolizando. Tal vez tus procesos, ¿ok?, de la absorción va a estar completa. ¿Por qué? Porque fue una inyección. Y no es lo mismo cuando uno se toma un medicamento que tiene que pasar por unos lugares específicos. No, el medicamento te lo depositaron en un lugar específico. Así que no es la absorción. Pero sí podría ser la distribución, aunque es local, podría tener un poquito, pero sí lo que podría estar afectando es que tu metabolismo para ese medicamento específico o tu eliminación para ese medicamento específico puede ser más lento. ¿Ok? Por ejemplo, a mí con la anestesia me sucede algo igual, pero no con el dentista. Yo he estado en cirugía ambulatoria donde me administran un anestésico espinal. El yo eliminar este medicamento me toma horas y horas largas. ¿Okay? Usualmente, y cuando digo horas largas, es que son operaciones ambulatorias. Todas las personas que han operado el mismo día conmigo, que yo los estoy viendo en la sala de recuperación, se van porque tan pronto ellos puedan ir a orinar, pues es un indicio de que ya están eliminando el medicamento. Yo nunca he podido orinar a voluntad. Y me tardo a veces 8 horas, o sea, después de haber administrado ese medicamento. Y es algo similar, pero ya entonces entran otros componentes que no necesariamente es lo que el medicamento le está haciendo al cuerpo, sino lo que el cuerpo le está haciendo al medicamento. ¿Okay? Pero eso podríamos discutirlo, porque esto podría ser un tema muy bueno. ¿Okay? La farmacocinética. Y no se asusten, es mucho más sencillo de lo que parece. Pero es bien interesante porque toca muchos puntos que los podemos seguir elaborando. Deja anotar esta parte aquí de farmacocinética. Rafael, Julio quiere hacer un comentario. Claro que sí, adelante Julio, saludos. Sí, buenas noches. Nada, que me pasa lo contrario que a Ivette. Él me tiene que inyectar el doble del medicamento y tiene que avanzar porque si no avanza, me empieza a doler de nuevo. Tan pronto llego a casa ya se me ha ido seguida. Bien rápido. Sí. Y es el doble. Pero yo entiendo que ya aquí no es el medicamento. Es Imagino como el cuerpo de trabajo. Sí. Sí. Pero ven lo interesante de todo esto, ¿okay? De cómo uno puede entonces ir explicando. Y a veces y a todo esto, yo estoy tratando de simplificar una respuesta, pero, y esto lo podemos llevar también a otros temas de discusión, que a veces nosotros tratamos de explicar algo con a través de un solo elemento, una sola variable, pero aquí hay multiplicidad de variables. Nuestro cuerpo es bien complejo, pero no complejo con la perspectiva de complicado, de negativo, sino de evolucionado, de sofisticado. ¿Okay? Que por eso es bien importante empezar a ver todos estos detallitos. ¿Okay? Ahora les voy a... Pregunta Chayo. Saludos, Chayo. ¿Cómo se llama lo que la medicina le hace al cuerpo? Eso sería lo que la medicina le hace al cuerpo, es farmacodinámica. Que nosotros ahora en esta charla hemos estado tocando lo básico o la parte más elemental de lo que sería la farmacodinámica y lo que el medicamento le hace al cuerpo. Lo que el cuerpo le hace al medicamento
sería entonces farmacocinética. ¿Ok? Sí, ya lo quería saber la diferencia. Gracias, hermano. Gracias. Claro que sí. Ahora viene, esta es la pregunta de los 100,000 chavitos. ¿Ok? Estamos en el dentista. ¿Ok? Y estamos con el dentista, con el doctor que nos va a poner la anestesia porque tiene que trabajar con una pieza, con un diente que nos está dando problemas. Si usted tuviera, ¿cómo es la potestad de escoger entre epinefrina positivo con el signo de más o epinefrina con el signo de menos? ¿Cuál de las dos usted escogería? Le dice al doctor, yo quiero que usted me ponga esta, porque con esta epinefrina me va a doler menos. ¿Cuál de las dos usted escogería? ¿Puedo hablar? Claro que sí. El dentista me pregunta, ¿cuál de las dos anestesias prefieres? ¿La que no duele o la que duele? Yo prefiero la que duele porque me hace más efecto. La que supuestamente no duele, no me hace nada. Así que no sé cuál es la diferencia, ni sé cuál es la razón, pero hay una diferencia en cuanto a al dolor que uno siente cuando le ponen la anestesia. Y yo prefiero el que me duele. La que te duele. Sí, la que me duele en el momento, porque es la que más me dura, tiene mayor duración en mí para la cuestión del trabajo y permanece la anestesia más largo tiempo. La que no duele, supuestamente, se me va bien rápido el efecto. Sí, y ahí después vamos a ver que es una mezclita que hay de dos medicamentos, de lidocaína y epinefrina. Pero, y si fuera estas que tenemos aquí, la epinefrina negativa o epinefrina positiva, ¿cuál de las dos? Escogería ahí la negativa, que es la que tiene más correspondencia. La correspondencia y el efecto va a ser mayor. Pero Exacto. entonces ya vimos que esto no es el único factor que vamos clínicamente a tomar en consideración, porque hasta ahora lo estamos dejando bien sencillo, es el medicamento y el receptor, pero vamos a ver que tenemos otras cosas que nos podrían estar afectando la respuesta, ¿ok? O la aceptación del paciente, ¿ok? Las interacciones. La interacción, que este no va a ser el único elemento, pero dentro de las características espaciales que estamos hablando ahora, este sería un elemento a tocar. ¿Ok? Estamos con este ejemplo. Alberto, Mande. Alberto, tengo la mano levantada, pero Ivette no está, así que te está hablando directamente a ti. A veces ya se sabe que básicamente del efecto fuerte es bastante amplio para las distintas poblaciones, o en el caso de la epinefrina hay reacciones adversas que pueden ver, digamos, unos grupos de personas en particular, en el caso de ese producto solamente. No, en epinefrina no se ha visto eso que estás trayendo, Víctor, pero sí, hay otros medicamentos que podría tener y efectos adversos más pronunciados, podría tener intolerancia el paciente o inclusive alergia. ¿Okay? Que las alergias ya es otro tema más complicado porque no necesariamente yo las puedo predecir. ¿Okay? Pero sí es cierto que en algunas personas esa balanza entre efectos positivos o terapéuticos no, no corresponde a las poblaciones generales, ¿ok? Y entonces pueden tener mayor efecto secundario o intolerancia total o llegar a alergia, ¿ok? Estamos ahí con esa, Víctor. Okay. Sí, estamos correctos. Sí.
Pues, como yo hoy vine con uno de los propósitos era asustarlos a ustedes, pero les voy a decir que hay una familia de medicamentos o de estructuras químicas que le llaman la santina. ¿Okay? Las santinas son más conocidas para nosotros de lo que ustedes creen. Por ejemplo, casi algunos de nosotros tomamos santinas todos los días por la mañana. Y específicamente este primo hermano que está aquí, que se llama cafeína. Si ustedes se fijan en esta familia de las santinas, estoy poniendo 3 ejemplos. El primero sería cafeína, el segundo es teofilina, que lo hemos visto mucho lo relacionamos al asma, al tratamiento del asma, y teobromide. ¿Okay? Si uno lo mira de lejos, los 3 son iguales, pero no. Por ejemplo, miren, la cafeína tiene este grupo aquí de CH3 que la teofilina no lo tiene. ¿Okay? Por otro lado, la cafeína la cafeína y la teofilina tienen este grupito aquí que lo tienen presente y acá el teobromide no lo tiene. O sea que son similares en estructura, pero no son exactos. ¿Okay? Vamos a ver cómo estos medicamentos que se parecen mucho en estructura a la hora de la respuesta cambian. Y lo que nos explica es que la interacción que están teniendo con los receptores va a ser determinante en esto. Por ejemplo, vean el impacto que tienen estos medicamentos a nivel nervioso y respiratorio. El más que tiene impacto en el sistema nervioso y respiratorio es la cafeína. En menos sería la teofilina y el que menos tiene impacto en el sistema nervioso central y respiratorio es la teobromida. Que uno puede inferir que tal vez la cafeína en los receptores del sistema nervioso central y del sistema respiratorio tiene más lugares de correspondencia y por eso el impacto es mayor. Si nos vamos ahora a la tercera columna, que habla sobre la estimulación del sistema cardiovascular y la diuresis, que es la eliminación por la orina, pues vemos un patrón totalmente diferente. Vemos que el que más impacto tiene en el sistema cardíaco o la estimulación del sistema cardíaco o de la diuresis, que es las ganas de ir a orinar, eliminar el líquido, pues el más fuerte es teofilina. Le sigue teobromida y por último la cafeína. O sea que en este caso, para los receptores específicos que tienen que ver con la estimulación cardíaca, la teofilina tiene más correspondencia, la teobromida tiene una correspondencia intermedia y el menos correspondencia que tiene en la estimulación cardíaca y diuresis es la cafeína. Así que ya entonces estamos añadiendo otro elemento. ¿Cuál es el elemento? No hay necesariamente receptores específicos para los medicamentos. O sea que puede haber receptores en diferentes áreas de nuestro cuerpo que tienen diferentes tipos de respuesta. Y, por otro lado, vemos que dependiendo cómo sea la estructura de este compuesto, aunque sean bien parecidos, como en este caso, que todos entran desde la misma familia porque son bien parecidos, ¿okay? Son primos, no todos van a interaccionar igual a los receptores, aunque sean de una misma categoría. ¿Okay? No sé si pudieron ver esto. Y lo que cambia son elementos bien pequeños dentro de esa estructura química. ¿Ok? Rafael, por ejemplo, a mí yo me puedo beber café y bien, una tacita hasta por la noche y duermo tranquilamente como duermo siempre. Otras personas se toman un café por la noche y dicen, no, yo no puedo, yo puedo beber el café por la mañana para que me ayude a despertar. Pero si lo tomo por la noche, me quedo ahí
inquieto y tranquilo, no puedo dormir. A mí me puede beber café a cualquier hora del día. Sí. Y yo te voy a dar, y una pregunta, Víctor, ¿y eso ha sido siempre así contigo? Esa respuesta o ese efecto. Yo siempre recuerdo que ha sido así para mí, en mi caso. Ok, pues, ¿Será que tengo alguna cuestión de santidad o algo así? no, es que lo quiero atar con mi experiencia. Podríamos decir, hace 30 años, yo podía tomarme una taza de café y me podía inmediatamente acostar a dormir y dormía. Eso hace 20, 30 años. Hoy en día, si yo me tomo una taza de café, ¿ok?, a las 10 de la noche, es bien probable que yo no pegue el ojo como hasta las 2:30 o 1 de la mañana. O sea que ya entonces vemos otro efecto, que nuestro cuerpo no necesariamente, primero que hay diferencias entre individuos y dentro del individuo, a través de su trayectoria y su vida, no necesariamente va a ser igual. Y por eso te hice la pregunta, Víctor, porque es bien clásico. Hay personas que el café no tiene ninguna influencia realmente en su estado de alerta, ¿ya? Otros que sí, y otros que le afecta como a mí ahora el conciliar el sueño, de que ese efecto está mucho más, más marcado. ¿Ok? Así que añadiéndole a las otras variables que habíamos hablado ahorita, este sería otro. La edad o el desarrollo, la trayectoria de nuestra vida. Los receptores o pueden cambiar o pueden aumentar, porque entiendo que tiene que ver con nuestro cuerpo, no necesariamente, porque la estructura de la cafeína es la estructura de la cafeína y no cambia. Así que somos nosotros los que a través del tiempo podemos cambiar. ¿Okay? Así que lo que quería era traerle este ejemplo de cómo compuestos bien similares pueden tener una respuesta diferente en los mismos receptores y que en los mismos receptores dentro de un sistema, y que el patrón no es el mismo si lo comparamos con receptores de otros sistemas o otras áreas donde van a estar inervando. ¿Ok? ¿Vieron esa partecita? Voy a pasar entonces a la próxima. Rafael, Diga. antes de que continúes, te puedo hacer una pregunta, si me la puedes contestar, ¿verdad? Toda la que usted quiera, Ivette. Toda. ¿Cómo todo esto que tú nos estás narrando y nos estás tratando de explicar afecta nuestro psiquismo? ¿Cómo afecta nuestra alma o nuestro espíritu? ¿Cómo lo ajustamos a eso? Pues mira, no sé cómo exactamente explicarte esto, pero lo que yo quisiera decir, una de las cosas es que y esto es tanto con productos farmacológicos como con productos medicinales naturales. Primero, que no hay necesariamente una cura o milagrosa o un medicamento que le sirva a todo el mundo de la misma forma. Esa sería la primera parte de la respuesta. Que todos los medicamentos tienen un perfil de cosas positivas que nos pueden causar, pero también de cosas negativas que nos pueden causar. Inclusive, al no ser específicos, podrían estar alterando nuestro cuerpo en otro sistema. Y ahí yo tal vez lo ataría con el sistema nervioso central. Y nosotros
en el sistema nervioso central, en el intelecto, pues ahí sí nos puede afectar mucho y nos puede o hacer eventualmente, y me da mucha gracia porque esta presentación termina básicamente con esa pregunta que tú estás mencionando, que son con los neurotransmisores. Hay unos neurotransmisores, una sustancia endógenas que nosotros producimos que nos puede poner más alerta hay algunas escuelas espíritas que dicen, no, porque despierta el tercer ojo o estimula la glándula pineal. Y hay otros que nos llevan tal vez a un estado de más de quietud o de somnolencia, que entonces podrían estar afectando lo que serían las capacidades mediumnímicas, la capacidad para interpretar la realidad, ¿ok? Y eso dentro, viendo al hombre, ser humano. Y cuando nosotros tal vez como psíquicos, como terapeutas, vayamos a emitir un juicio, debemos tener elementos, estos tipos de elementos, como que no necesariamente un medicamento o una cosa puede afectar de forma igual a todos los demás individuos, pero sí tiene un efecto. No sé si contesté la pregunta, aunque para mí, honestamente, Ivette, no estoy satisfecho con la respuesta que te estoy dando. Por eso es que creo que no. Bueno, quizás cuando tú ves las personas que usan algunos productos naturales y se activan, dicen que la evidencia, pero realmente quizás no es la evidencia, se activa el sistema nervioso y están teniendo alucinaciones y dicen que ahora hoy tengo evidencias que son reales. O habría la posibilidad de que alguna de esas abra ciertos canales que faciliten, digamos, la evidencia y que no sean necesariamente alucinaciones. Aunque yo sí sé que algunos de esos productos, que mucha gente, por ejemplo, el llamado té de campana, quizás algunos de ustedes lo habrán oído, un té de una planta que le llaman campana. Eso pone a la gente a veces alterada y algunas personas tienen alucinaciones. Sí. Así que una persona que use eso a menudo y que pretenda ser un psíquico podría tener entonces un efecto negativo en él, porque lo que está teniendo posiblemente serían alucinaciones y no realmente evidencias que pueda uno catalogar dentro del ámbito psíquico o mediúmnico. Rafael, tengo a Julio en turno y a Billy también. Sí, antes de pasar a Julio y Billy, añadiendo a lo que dice Víctor, es algo bien interesante, Víctor, porque nosotros conocemos de plantas que sí se utilizan en algunas prácticas por algunos grupos específicos para trabajar problemas o psíquicos, mediumnímicos. Tenemos la planta de la ayahuasca, que lo utilizan, aunque se ha comercializado el uso, pero lo utilizan chamanes para provocar un estado alterado de conciencia, donde el individuo que se está sometiendo a tomar estos líquidos caen en un tipo de alucinaciones que ellos eventualmente lo utilizan para resolver algunas problemáticas del individuo. En otras tribus, aquí nosotros en los indios locales del Caribe usaban la cojoa, creo que era la planta. Sí, ese mismo. Para provocar un estado alterado de conciencia, y honestamente yo puedo llegar hasta que es un estado alterado de conciencia, pero yo no me siento muy cómodo diciendo de que eso no tiene, además de eso, no tiene un efecto terapéutico adicional o psíquico, porque si me hubiesen preguntado al farmacéutico que estudió hace 30 años, yo diría que no. Hoy día yo todo lo pongo a discusión. O sea, que podría tener algún tipo de
de, este, de acción terapéutica, pero debe ser guiado por una persona que tenga ese conocimiento. ¿Ok? Pues, y Beth, me dijiste que Julio tenía alguna preguntita. Sí, Julio. Julio está en turno y después Billy. Sí, dos cositas. Una relacionada ¿cómo es la diapositiva que tienes puesta ahí? Que supongo que según hay un impacto distinto en el sistema nervioso y en el cardíaco, también hay otro distinto en el digestivo. Correcto. Porque, por ejemplo, la cafeína, a mí si yo tengo deseo de ir al baño, lo primero que hago es tomar una taza de café, inmediatamente al ratito me aumenta la urgencia para ir al baño. Y la teobromina, que en el chocolate, me estimula también ¿cómo es el sistema digestivo? Sí. Y lo otro era que mi madre, por ejemplo, no podía comer guineos, y para los que no saben lo que es un guineo, son bananos o plátanos en otros países. A ella le producía diarreas comerse un guineo, y a mí era todo lo contrario, a mí me da estreñimiento. Y una vez le pregunté al médico y el médico me dijo, a ti se supone que a ti te hace lo que se supone que haga porque el guineo es astringente. Sin embargo, para ella era un laxante. Sí. Y ya entonces ahí entran las características individuales de cada uno de nosotros. ¿Okay? Exacto. Que de nuevo, recuerden que en la ciencia todo se lleva a, para simplificarlo, se llevan a hacer estudios poblacionales y generalizar, ¿okay? Pero siempre a veces se nos pierde de perspectiva de que cada uno de nosotros tiene unas características peculiares individuales que no respondemos igual. Efectos distintos, sí. Y a veces vemos en algunos campos que si nosotros, y a nivel de colegas que te discuten, no, pero es que esto siempre es así, y las palabras siempre, las palabras nunca, son palabras demasiado fuertes y determinantes. Y hoy día que nosotros sabemos que la ciencia evoluciona y que cada día tenemos más conocimiento, pues yo no podría decir que esto siempre es así, no, no, no. En la mayoría tal vez de las personas responde de esta forma, pero yo no puedo excluir a los demás. Ellos también tienen participación. Gracias. Adelante, Billy. Buenas noches. No sé si me salgo del tema, pero un medicamento de los llamados bioequivalentes o genéricos, se supone que de marca. Y pongo mi caso, yo tengo que tomar Synthroid, que es para la tiroides, y mi médico me aclaró o me advirtió que siempre tenía que tomar el que es de la marca Synthroid y no los genéricos. Esa es mi pregunta. Sí, esa pregunta es bien clásica y me trajiste un medicamento bien específico. Vamos primero por la parte sencillita. La parte sencilla de los genéricos. Los genéricos es obligado, es requerido que el ingrediente activo, ¿okay? Que el ingrediente que tiene el efecto farmacodinámico, ¿okay? En el cuerpo sea igual al de marca y que tenga la misma, la misma potencia, la misma cantidad. Pero se nos olvida otra cosa. Nosotros tenemos en todos los medicamentos lo que se llaman compuestos inactivos o excipientes. ¿Qué son estas cosas? Son todo lo demás que está en la tableta, si es una tableta, por ejemplo, que nos ayuda a manufacturarlo o nos ayuda a llevarlo al cuerpo. Y me explico. Yo puedo tener una tableta de acetaminofén hecha por el laboratorio Billy Cisneros y tengo una tableta de acetaminofén hecha por la compañía farmacéutica López Tosado. Las dos tienen el mismo ingrediente que es acetaminofén, las dos tienen los mismos miligramos, vamos a ponerle 500 miligramos, pero Billy dijo, yo quiero ser diferente a las tabletas que hace
López Tosado. Mis tabletas van a ser color anaranjado, porque yo hice un estudio de mercadeo y las anaranjadas le gusta más, ese color es más bonito que un color blanco. Ah, pues ya Billy tuvo que añadirle un excipiente diferente, que fue un colorante. Nosotros entendemos que los colorantes no tienen un efecto significativo en el cuerpo, pero todavía es algo diferente. Si él añadió eso, ese colorante va a estar interaccionando y es otra variable. En el pasado había muchos problemas con los alergias a los colorantes. Ya hoy día eso está controlado, pero no es lo único que Cisneros, compañía Cisneros y compañía López Tosado le añaden a las tabletas, porque le añaden otras cosas. Por ejemplo, yo le voy a añadir lo que le llaman ingredientes que son para aumentarle el volumen a la tableta, para que sea más grande la tableta. Pues eso a lo mejor López Tosado, esa farmacéutica, lo hizo con lactosa y Billy Cisneros lo hizo con otro ingrediente. Ah, la lactosa es inactivo. Bueno, no tiene ningún efecto farmacológico, pero inactivo no es. Causa otras cosas. También a los medicamentos, y esos son dentro de lo que llamamos excipientes, que ahí están colorantes, están lubricantes, están ingredientes que yo quiero para que se disuelva más rápido, ingredientes para que me mantengan la cohesión de esa tableta, que una vez yo la comprima se mantenga como una unidad y no se me desborone. Pues todos esos ingredientes, no, cuando hablo de genérico, no me dicen que tienen que ser igual que el de marca. Así que ya te estoy diciendo, Billy, que la regulación no entra en esos aspectos. Entra en que si el ingrediente activo tiene que ser el mismo. Así que pero que ya por definición de genérico y marca hay diferencia. ¿Okay? Se supone que nos dejamos llevar por el activo, pero por todo lo que hemos explicado, los inactivos también a veces tienen rol protagónico y me pueden afectar. Ahora bien, esa sería la primera parte de la respuesta a la pregunta. La segunda, Billy, es los medicamentos en general, y todos ustedes cuando se han expuesto a medicamentos, verán que hablamos de lo que son miligramos. Miligramos es la unidad más común en los medicamentos. 500 miligramos de acetaminofén. Tomo 20 miligramos de omeprazole o Prilosec. Yo tomo metformin 500 miligramos. Todo es en miligramos. Pero hay algunos productos que son bien potentes. Y uno de estos productos que son bien potentes es el levotiroxin o el Synthroid, que es el nombre de marca, que son tan potentes que la dosis es en microgramos, o sea, una milésima parte del miligramo, más pequeñito. Así que al momento de yo manufacturar, cualquier variación, por mínima que sea, me va a afectar la respuesta en el paciente. ¿Okay? Esto lo mismo ocurre con algunos medicamentos que son para las hormonas, por ejemplo, los medicamentos anticonceptivos, que son, se miden en microgramos. Al ser tan bajita esa dosis, y la dosis es bajita, pero el producto es bien potente, por eso es que tengo que dar una pizca del medicamento, pues cuando lo voy a manufacturar, la compañía Cisneros versus la compañía López Tosado, las dos tienen la misma cantidad del ingrediente, pero hemos visto que como es tan pequeñito, al nivel de pesada puede ocasionar una pequeña diferencia que, aunque todavía podría estar en la tolerancia, me puede hacer un efecto totalmente diferente en el paciente. ¿Qué es lo que se recomienda? Si yo estoy tomando Synthroid, siempre tome el Synthroid. ¿Por qué? Porque está hecho en la misma compañía manufacturera. Si estoy usando
el levotiroxin, que es el genérico de Synthroid, de la compañía Par, de la compañía Watson, debo usar siempre ese de esa misma compañía. ¿Qué pasa al momento de yo, farmacia que dispenso los medicamentos? ¿Qué yo hago? Pues cuando yo compro el medicamento original, siempre va a ser Synthroid, con ese no tengo problema. Pero cuando compro el genérico, pues yo dije, contra, pero fíjate, yo compro siempre de la compañía López Cisneros. Me acabo de crear otra compañía, López Tosado. ¿Okay? Pero la compañía ahora Concepción me está dando el mismo medicamento, que es otro genérico, más barato. Pues yo lo compro allá. Y cuando viene el paciente, ¿qué yo hago en la farmacia? Le despacho el genérico, pero de otra compañía farmacéutica. Así que yo voy a estar cambiando de casa farmacéutica, igual que yo cambié de casa farmacéutica por ser esa medida tan y tan pequeña, tan sensitiva, voy a estar moviendo al paciente de un lado a otro con la respuesta. El endocrinólogo, que tiene una responsabilidad con el paciente, dice, si vas a comprar la de marca, siempre que sea la de marca, porque ahí me evito yo que ese manejo o esa falta de control en las marcas de genérico, pues yo no lo voy a tener. Si yo fuera una farmacia que siempre me asegurara que voy a tener la marca del genérico que compro todos los meses, pues no habría problema. Pero como hoy compro una marca y mañana compro otra, y la diferencia de microgramos es tan y tan pequeña, la respuesta en el cuerpo del paciente puede afectarse. Y por eso es que los endocrinólogos dicen, miren, vamos a irnos mejor con el de marca, porque yo sé que Synthroid es Synthroid aquí o en la Conchinchina y no voy a tener problemas. Pero si en la farmacia le venden al paciente una marca de genéricos hoy, el otro mes otra marca de genéricos, o después el original, voy a estar creando una inestabilidad en el control del paciente. Y por eso es. Así que Muchas gracias. la respuesta, primero, que estamos hablando de unas concentraciones bien pequeñas. Y eso, el control entre una casa manufacturera y otra causa una diferencia. Y lo otro es lo que le añadimos a esa tableta, a ese medicamento que no es activo, entre comillas, pero me podría afectar la absorción, la distribución, la eliminación, el metabolismo de ese medicamento. ¿Ok? Muchas gracias. A la orden siempre. Rafael, tenemos a Ibis en turno. Saludos, Ivy. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería solamente hacer una pregunta y es, ¿usted cree que se pueda evaluar o que haya alguna forma, que haya algún libro o algo que lo haya hecho, el funcionamiento de algunos alimentos en el cuerpo con interacción a los medicamentos? Sí, sí. Porque hay algunos alimentos que pueden fomentar la creación de unos químicos en el cuerpo, o hay algunos medicamentos que pueden fomentar a la larga otras condiciones y cosas así. Sí, y qué bueno que lo trae. Y ese, inclusive esto puede ser otro tema que eventualmente desarrollemos. Hay muchos estudios en cuanto a la interacción de los medicamentos, de los alimentos con los medicamentos y viceversa. Por ejemplo, y hay una infinidad de razones. Por ejemplo, hay unos medicamentos, es un ejemplo de un antibiótico, se llama Griseofulvin. Ese medicamento, se ha visto que hay una mayor respuesta del medicamento si se come con alimentos, porque ese antibiótico le gusta las grasas. En un estómago vacío, si yo me tomo el medicamento con agua, pues no voy a tener grasas adicionales que cuando ese medicamento se disuelva, pues esté más tiempo en el tracto digestivo y se pueda absorber. Así que lo recomiendan que se tome con comida.
porque con comida, en la comida hay grasa y eso promueve la absorción del medicamento. Hay otros medicamentos con la interacción de comida que uno debe comer, ¿ok? Para evitar problemas a largo plazo, porque usualmente, por ejemplo, los medicamentos que le llamamos los antiinflamatorios no esteroidales, ahí está el ibuprofeno, está el naproxeno, Motrin, Anaprox, ¿ok? Que son medicamentos muy buenos, que son analgésicos muy buenos. El único problema es que estos medicamentos, con el uso constante, empiezan a irritar la mucosa estomacal y podría, si yo me los tomo, pues tal vez una vez que yo me los tome sin alimento no me va a pasar nada, pero si ya yo lo estoy usando de mantenimiento, pues entonces sí me puede causar problemas y se recomienda que sea con estómago lleno, no para que me mejore la absorción, sino para que el medicamento me sirva como un amortiguador en esa mucosa y no se me irrite la mucosa. Hay otros, el jugo de toronja, la fruta de toronja. La fruta de toronja es, y aquí ya me estoy entrando en unos, en unas aguas profundas. En el hígado, nosotros conocemos el hígado como un órgano que es especializado para metabolizar los medicamentos o cualquier alimento. ¿Okay? El jugo de toronja se ha visto que son capaces de inhibir las funciones de algunas de estas células especializadas. Estas células especializadas, el nombre es raro, pero para que lo tengan en algún lugar de la mente, se llama citocromo P450. Son unas células especializadas en metabolizar unos productos específicos. Entonces, ¿qué pasa con ¿Qué pasa con mi medicamento? Si mi medicamento tiene que metabolizarse por esas rutas, por esa célula especializada, y viene el jugo de toronja, que es un alimento, y me lo inhibe, ¿qué puede pasar? Pues no se va a metabolizar, pero ya yo tengo el medicamento en mi cuerpo. Y entonces se empieza a acumular y puede llegar a una dosis tóxica. Porque no sé, y me puede hacer daño. Ese es otro ejemplo. Y hay varios otros ejemplos que podemos ver, pero sí, hay una interacción directa de los medicamentos con los alimentos. Inclusive, hay algunos diuréticos que no son, hay unos diuréticos que es como el furosemide, que le llaman, que no son conservadores de potasio. Estos diuréticos lo que hacen es que en una parte del riñón, ¿verdad? Cuando ellos promueven la filtración de más líquido a través del riñón, pero al filtran lo que es líquido y cosas que no están que están presentes en el líquido, como es el potasio. Y por eso es que nos dicen, si vamos a tomar furosemide o Laxis, que es el nombre comercial, debemos comernos una banana o un guineo, porque eso nos ayuda a suplementar el potasio que tal vez hemos perdido por el efecto de este medicamento. Y hay muchos ejemplos, Ivy, hay muchos ejemplos, y es una parte bien importante que debemos considerar al momento de la administración de medicamentos. ¿Ok? Caballo, ¿tú entendiste lo del X-Food, de la toronja? Sí, tenía esa pregunta y la contestó el hermano. Gracias. Sí, porque yo sé, pero lo que no sabía si tú sabías lo que era la toronja, porque es un término que se usa aquí en Puerto Rico para algunos de estos cítricos, y no sé si tú te referías a uno en particular. No, así también aquí se dice, pero sí era de todo citrus que hace daño con tabletas, pero ya dio la respuesta al hermano. Gracias. Inclusive, nosotros
ahora hablamos de medicamentos, pero hay un primo hermano por ahí que todavía se utiliza mucho, aunque ha empezado a disminuir, y es la nicotina. ¿Okay? Se ha visto, por ejemplo, en pacientes que utilizan teofilina, si el paciente es fumador activo o no, hay que hacerle ajustes en la dosis. Él necesita más cantidad de teofilina para llegar a niveles terapéuticos que un paciente que no fume. ¿Ya? Eso también es otro ejemplo que aunque no es de un alimento, pero es una interacción con un hábito social. ¿Okay? Igual está algunos medicamentos que no deben tomarse con bebidas alcohólicas. ¿Okay? Y aquí pues voy a hacerle un chiste o una broma. Hay unos medicamentos que son contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, hay un medicamento que es un antibiótico que se llama metronidazole o Flagyl, que es el nombre comercial. Ese medicamento no se puede tomar con ningún tipo de alcohol. Y alcohol de lo que bebemos socialmente o medicamentos que tengan alcohol, como es hay un jarabe típico, NyQuil, que tiene alcohol, que es un elixir. Si eso se toma, la persona empieza a tener sudoración, náuseas, vómitos, o sea, unas experiencias bien negativas. ¿Okay? Y no se puede tomar con alcohol. Eso es una contraindicación absoluta, es un no-no. Absoluto, si uno es absoluto, es un no-no. Hay otras contraindicaciones que dicen, los antibióticos no se pueden tomar con alcohol. Yo ahí tengo unas limitaciones. No es que no se deban tomar con alcohol, es la cantidad de alcohol. Todo es peso y medida. No es lo mismo si uno se va a tomar una copita o se va a tomar la botella. La contraindicación se va a dar el efecto con la botella, no con la copita. Lo mejor es que si uno está enfermo, pues no tome alcohol porque va a estar más débil. Pero para que vean lo que son contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones parciales. Inclusive, hay un medicamento, no me acuerdo el nombre genérico de él, pero el nombre comercial se llamaba Antabus, como si fuera antiabuso. Y ese medicamento ya está se perdió efectividad porque las personas aprendieron qué era lo que estaba pasando. Este medicamento, a los pacientes que eran alcohólicos se les daban estas tabletas y estas tabletas interaccionaban, ¿nunca?, con el alcohol. Y el paciente tenía mareo, tenía náusea, tenía vómito, le daban, era un cuadro horrible. Y eso funcionaba mientras el paciente no se diera cuenta de la relación de que lo que le estaba pasando era la interacción entre el medicamento y la tableta. Tan pronto ellos sabían que era por la tableta, ¿qué hacían? Dejaban de tomarse la tableta y seguían bebiendo alcohol. ¿Okay? Pero sí, volviendo, hay interacciones entre estilos de vida, o como el alcohol, como el cigarrillo, y los medicamentos, hay interacciones entre los alimentos y los medicamentos, y más allá hay interacciones entre medicamentos y medicamentos. ¿Nunca? Esto es un tema que en el futuro podríamos desarrollar. Te quedan 5 minutos, Rafael. No, pero a mí me dijeron que esto era hasta las 12. No, eso te lo dijeron mal. Voy a pasar esto lo voy a pasar bien rapidito. Esto es un ejemplo parecido al anterior, o sea, que la xantina es una familia de que tiene una estructura química similar. Y en esta era más fácil tal vez ver que eran primos hermanos. Esta de acá, si se fijan, yo les voy a decir, no son de una categoría específica que los podamos agrupar, pero sí tienen unas peculiaridades. Y es que todos ellos, por la
se pueden categorizar como agonistas adrenérgicos de acción indirecta y todos ellos tienen efectos terapéuticos diferentes. ¿Nunca? Me quedan 10 minutos. Es que sería muy atropellado lo que voy a explicar ahora. Yo prefiero, recuerden, sí, va a ser muy atropellado. Pero con esto vamos a empezar la próxima. Lo que quiero decirles, por ejemplo, que yo puedo tener en esta estructura, comparar estos puntos específicos, por ejemplo, la base A y posiciones 1, 2, 3 y 4. Y puedo seguirlo complicando y voy a ver similitudes en estos medicamentos que más adelante en la próxima clase explicaremos, pero es que lo que quiero es que vean que todos ellos, aunque son diferentes, tienen algo similar y podrían interaccionar en los receptores produciendo o un efecto positivo o un efecto menos positivo, y es por las distancias que ahora no solamente es la relación espacial o la orientación espacial del medicamento y la interacción con el receptor, sino las distancias que hay entre el punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3 y el punto 3 al punto 4. Y esto lo dejamos para la próxima clase, porque entonces vamos a explicar el uso de cada uno de ellos y que a veces vemos similares en el perfil de efectos secundarios. Porque igual que el medicamento me puede hacer efectos terapéuticos positivos, me puede causar efectos negativos. Y aquí, con esto, vamos a explicar los efectos negativos de cada uno de ellos, que son totalmente diferentes. Tenemos desde estimulantes hasta descongestionantes. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es, paramos la presentación aquí y les agradezco a todos ustedes este espacio y que me han dado para compartir conocimientos de los que tengo, para que estén al servicio de ustedes y lo que no quiero y les pido de favor es que por más complicado que oigan y vean esto, no se asusten, ¿nunca? Porque si han podido establecer unas preguntas bien interesantes y lo han acercado mucho más a la realidad de ustedes. Y eso es lo que se pretende con este tipo de presentación. ¿Ok? Gracias, Rafael. Rafael, con permiso, mira, había una pregunta de Chayo. Era sobre la homeopatía, que si en la homeopatía pasa lo mismo. No sé si tú consideres propio contestarla ahora. Sí. Te quedan unos minutos todavía. La homeopatía, el cuerpo de nosotros es un cuerpo que no va a cambiar en general a los estímulos que vienen externos. Así que, aunque en la homeopatía pues, se mueve más al área que es preventivo, aunque tiene una peculiaridad también terapéutica activa, cuando ya hay presente algunas cositas, pero trabaja más bien con la parte preventiva. Y sí, hay interacción con los receptores que hemos hablado. Podemos también trabajarlo como un tema aparte, porque es un campo terapéutico que yo entiendo que estaba mucho más presente en el pasado, en algunos, y en la medicina contemporánea lo ha rezagado, pero quienes de nosotros no crecimos con las tabletitas Humphrey, ¿está? Para los calambres abdominales, para el tratamiento de diarrea, y para los dientes de los bebés. ¿Okay? Y sí, tiene un espacio, para mí tiene un espacio bien importante en la terapéutica, en el campo de la terapia y farmacología. Y lo estoy apuntando para ver si hablamos un poquito más adelante de ellos. Pero en realidad, sí,
van a trabajar con unos receptores que están en nuestro cuerpo. No, creo que hemos cubierto todo. Darle las gracias a Rafael Alberto por su presentación y su información, y a todos ustedes por su asistencia y participación. Les deseamos un buen descanso y unas buenas noches. Gracias por estar con nosotros.